Continuamos en nuestra lectura cronológica de la Biblia y hemos estado viendo que el pueblo fue protegido por Dios una vez más, a pesar de las murmuraciones del pueblo, a pesar de las infidelidades del pueblo. Dios seguía extendiendo su misericordia hacia este pueblo y los protegió del suceso con Balán, y los estuvo perdonando de nuevo a causa de que ellos se pervirtieron adorando al falso ídolo Baal Peor, porque fueron seducidos por las mujeres madianitas. En Números capítulo 26 se nos presenta el segundo gran censo del pueblo de Israel. ¿Por qué es el segundo? Porque recordemos que en los primeros capítulos de este libro de Números se hizo el censo del primer pueblo, el pueblo que había salido de Egipto, y el censo había incluido a todos los varones mayores de 20 años, y había dado alrededor de 600, un poquito más de 603,000 varones mayores de 20 años, pero toda esa generación fue muriendo en el desierto a causa de los 38 años que fueron pasando, porque ese pueblo una vez más había pecado contra el Señor y habían recibido la sentencia de que ellos no entrarían a la tierra prometida, sino que sería una nueva generación. Pues aquí en Números 26 se nos presenta el censo a esta nueva generación de varones mayores de 20 años, siendo contados en orden de cada clan familiar, de cada tribu. El censo se llevó a cabo en la llanura de Moab. El primer censo se había llevado a cabo en el Sinaí. Y aquí en Moab, cerca del río Jordán y a la altura de Jericó, otra vez se presenta Judá como la tribu con mayor cantidad de varones, pero sería la de Simeón la de menor cantidad. Entre todos los varones, una vez más sumaron un poco más de 600,000, una cantidad muy parecida a lo que fue el primer censo. Dios instruye a Moisés que en la repartición de la tierra prometida, la tribu con mayor población reciba más territorio y la tribu más pequeña una menor herencia de tierra. Pero la repartición de los lugares de la tierra sería asignada por medio de un sorteo. Por su parte, los levitas, que recordemos ellos no iban a recibir una tierra para cultivarla, sino que ellos tuvieron su propio censo y llegaron a ser contados unos 23,000 varones mayores de un mes de nacido, de la tribu de Leví. El capítulo cierra con la afirmación de que este segundo censo es diferente al primero porque solamente Caleb y Josué permanecieron de esa primera generación. Ya había muerto la generación que se había revelado en Cádiz, al escuchar el informe negativo de los espías. En Números capítulo 27 se presenta el caso muy interesante de una familia de la tribu de Manasés, en donde un padre que había muerto sin haber tenido hijos varones, pero que sí tenía 5 hijas. Y como las instrucciones de la herencia de la tierra había sido indicada de generación en generación por medio del hijo varón, entonces estas hijas denuncian que si se sigue esa lógica, a ellas no les iba a tocar ninguna herencia de su padre, porque la repartición se basaba en el censo de varones. Entonces Dios le dijo que el reclamo de las hijas era justo, porque eso se establece, por eso se establece un orden de herencia que incluía a las hijas para los casos en donde no hubiera hijos varones. Vean, estos versículos que a veces pasan desapercibidos son supremamente valiosos por las lecciones que nos dejan a nosotros. ¿Por qué? Porque vean, aquí se presenta un caso donde la ley originalmente dada fue una ley general, pero de pronto se nos presenta un caso muy específico, muy particular, y entonces estas mujeres levantan la mano y dicen, hey, ¿qué va a pasar con nosotras? Porque la ley original, la ley que rígidamente se había dado, no nos incluía.
¿Y qué hace Dios por medio de Moisés? Hace una contextualización. ¿Qué significa eso? Que se adaptó el principio general para una situación específica. Y eso debería darnos a todos nosotros una gran lección de que debemos aprender a usar la Biblia y los principios bíblicos de una forma sabia. No siempre todos los principios bíblicos se van a poder aplicar de la misma forma para todos. Sé que suena un poco extraño. Sin embargo, vea que la Biblia nos presenta ese mismo ejemplo, donde hay situaciones que nos llevarán a contextualizar. Ojo, no significa renunciar al principio, abandonar el principio o negar el principio, sino adaptarlo. Que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé realmente reverencia y temor a su presencia para saber discernir cómo contextualizar y adaptarlo de tal forma que Él sea honrado, pero que también los hijos y las hijas de Dios, aquellos que conforman su pueblo, también puedan ser aceptados y beneficiados con la aplicación de la palabra. Después de este caso, de estas hijas que no tenían hermanos, se narra el anuncio que Dios le hace a Moisés de que estaba próxima a su muerte y de que no podrá entrar con el pueblo a la tierra prometida. A lo sumo, Dios le permitió ver esa tierra desde el monte Abarim. Por esta causa, Moisés le pide a Dios que por favor nombre a otro líder para Israel, de modo que no se queden como un rebaño sin pastor. Entonces Dios le indicó que ese nuevo líder debía ser Josué, quien públicamente iba a recibir el liderazgo delante del sacerdote Eleazar, que era el hijo de Aarón, y con la confirmación del Urim impondría sus manos sobre Josué. Así es que vean qué lindo cierra este capítulo con esta declaración del liderazgo heredado. Primero se nos presentó el caso de unas hijas que no estaban recibiendo herencia y ahora se nos presenta el caso de la herencia, pero del liderazgo de Moisés a Josué para que condujera al pueblo hacia la tierra prometida. Seguimos mañana en nuestra lectura bíblica. Nos vemos.